Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 23 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Ama Ya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campos, Vereda La Estrella, municipio del Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Hoy nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana se complace en celebrar la fiesta de nuestra hermana Santa Rosa de Lima, de Perú. Hacia 1586, poco después del famoso descubrimiento de América, del territorio Abya Yala, como se conocía por los hermanos originarios, los hermanos Inca del Perú, como también otros hermanos del Ecuador, de Colombia, que igualmente unidos en ese desconocimiento de Dios, de la verdad revelada, como también hacía nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, llevar el Evangelio, llevar la misión, la promisión, la misión en Cristo, la buena nueva, la nueva alianza, para llenarles su vida de sentido, darle significado a la vida, darle el sentido pleno a lo que es vivir en libertad, en la gracia de Dios. Y la felicidad plena, vivida por anticipado. Sobre todo quienes asumen por la gracia infinita de Dios ese compromiso de la unión esponsal, ser esposa de Cristo, como dice el Salmo 45. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo, el Señor. Todos seres amados, como decía San Agustín, el alma está inquieta hasta encontrar a Dios, a Cristo. Solo allí descansa. ¿Para qué alargar ese suplicio entreteniéndonos en las cosas del mundo, viviendo según la carne y esperando que la unión de pareja es simplemente placentera, el placer, el snob, que es una ruta de competición económica, el ego del uno y el ego de la otra y el juego del ego y hasta luego, porque se acaba lo material, se acaba lo económico, se acaba lo mundano y ese cuerpo queda a la deriva. Y si es por la mente, se acaban las ideas, terminan siendo logias, porque ya no son ideologías. Y esa ideologización del mundo es la que nos tiene alejados de Dios, de la fe, de la verdadera congregación. Ya lo otro es división. El enemigo del amor no es el odio, sino la división, que es el patán. Y esas son las trampas de este mundo. No le crean nada. Ese no crea nada. Ese lo que hace es que descrea. Trata de entorpecer lo que ha sido creado. Trata de entorpecer la obra creada en la criatura. Y trata de entorpecer la creación en pro de Dios, que es la santidad, que es la perfección, que es la justeza en tanto ser justo, en la medida de Dios, no en los cálculos humanos y en la medida del hombre.
y en las cuentas que se llevan como presuntos jueces de la vida. No somos jueces, es Jesús el juez. Por eso estar del lado del juez, estar del lado de la justicia divina, que es la santidad, estar del lado del bien vivir, de la bienaventuranza, es la ruta perfecta a la santificación, a la glorificación a Dios y a la perfección de la obra, que es perfecta, pero que hace falta que nos sintonicemos en ellos, seres amados. Meditaríamos hoy mucho sobre el tema, pero nos propone en la elección la Santa Iglesia, en relación con la unión esponsal, en primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, sobre el estado civil o el estado eclesial o el estado trascendental de vida. Por la gracia de Dios, quienes antes de nacer ya tienen esa prefiguración de vivir en santidad y llegar a lo más trascendental del ser, a nivel espiritual. Y otros, en gracia de Dios, también hemos tenido la oportunidad de aprender desde lo material, desde lo emocional, desde lo pasional, queriendo alcanzar ese nivel espiritual. Y desde ese lado, seres amados, tiende a imposible por la propia cuenta, asumiendo el riesgo y comprometiendo el bien vivir y la bienaventuranza, tanto propia como de todos y aún de la humanidad. Crímenes de lesa humanidad que se cometen incluso por ese nivel intermedio de la supuesta intelectualidad, que es un intelectualismo, que es esa ideologización, querer resumir a Cristo a una idea, a una ideología o a una logia, y allí mismo a la iglesia, como una tribu, como un clan, como un grupo, y peor aún, con fines económicos, como una ONG, como una natillera, como se dice en territorio, un juego de apostadores, seres amados. La unión con Cristo trasciende todo ello. Es asumir que como fiel esposo de todas nosotras almas esposas, ha pagado con sangre en cruz el precio de todas. Por tanto es dueño de esa vida y la quiere para una vida eterna, porque esa es la misión de Cristo, rescatar todas estas almas que están a merced del príncipe de las tinieblas, atrapados en los placeres de este mundo, llenándolos en la tentación del falso poder, del falso tener y del falso placer, por ese desorden en alma, en mente y en cuerpo, y nos hace víctimas de nuestra propia desgracia, renunciar a la gracia y creernos muy graciosos, retando al Señor de señores, incluso esa serpiente inmunda que fue arrojada del mismo Edén, del mismo paraíso, por la soberbia, tal cual uno de nosotros seres amados, pero tenía privilegios de ángel. Pero hasta allá llega la cerrazón de alma, de mente y de cuerpo. ¿Y quién es más incauto? Si él, habiendo estado en el paraíso, o nosotros seres amados, que por el pecado original no hemos podido llegar allí, y siguiendo al que no debe ser. Seguir a Cristo, que conoce el camino de regreso a casa como hijos pródigos, por su infinita misericordia, que nos da esa oportunidad.
nacer en el pecado original, pero vencerlo en nuestro propio ego, como Cristo lo venció en la cruz por todas, almas, esposas suyas, ovejas de la grey, seres amados. Seamos sensatos, como las esposas sensatas con el aceite en las lámparas cuando llegue el esposo. Nadie sabe el día ni la hora. Estad atentos. Es este eterno presente, es ya. Sea el Espíritu Santo que nos acompaña hoy en la meditación. Invocamos su santa presencia para que llegue a nuestros corazones, disponga nuestras voluntades propias en torno a la voluntad del Padre, nuestra inteligencia propia en torno a la inteligencia del Espíritu Santo y nuestras actitudes propias acorde a las actitudes de Cristo, para caminar en ese orden natural con la impronta de la creación hacia esa trascendencia a que nos quiere llevar con la vida eterna en el reino de los cielos, nuestro Señor Jesús. Amén. Dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios acerca de la actitud cristiana. Hermanos, lo que quiero decir es esto. Nos queda poco tiempo, por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta, y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo, y los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo que vemos ha de terminar. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Y así está dividido. Igualmente, la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Les digo esto no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes, y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Si alguno cree que debe casarse con su prometida, porque ya está en edad de casarse, y si piensa que eso es lo más indicado, que haga lo que crea conveniente, cásese, pues no es pecado. Y si otro, sin sentirse obligado y con toda libertad para actuar como quiera, se hace en su corazón el propósito firme de no casarse, hará bien. Así que si se casa con su prometida, hace bien, pero si no se casa, hace mejor. La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. Aunque creo que será más feliz si no vuelve a casarse. Esta es mi opinión y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 45. Llega el esposo, salir a recibir a Cristo, el Señor. Poema para las bodas del Rey, del maestro de coro según la melodía de los lirios. Poema de los hijos de Coré, canto de amor. Palabras hermosas bullen en mi mente,
Mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el rey. Eres el más hermoso de los hombres. El encanto brota de tus labios. Por eso, Dios, te bendigo para siempre. Ponte la espada a la cintura, valiente. Ella es tu adorno esplendoroso. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo, el Señor. Tu gloria consiste en avanzar triunfante, luchando en favor de la verdad y haciendo justicia a los humildes. Tu mano derecha realiza grandes proezas. Los pueblos caen a tus pies, oh Rey. Tus flechas son agudas y se clavan en el corazón de tus enemigos. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo, el Señor. Tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Amas el bien y odias el mal. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. Toda tu ropa es perfume de mirra, aloe y canela. Con música de instrumentos de cuerda te alegran en los palacios de marfil. Entre las damas de tu corte hay princesas, a la derecha de tu trono está la reina, adornada con el oro más fino. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo, el Señor. Escucha, hijita, fíjate bien en lo que voy a decirte. Olvídate de tu familia y de tu gente, pues el Rey desea tu belleza. Él es tu Señor y debes obedecerlo. Princesa de Tiro, los más ricos del pueblo procuran con regalos ganarse tu favor. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo, el Señor. Aquí entra la princesa en toda su hermosura. Su vestido es de brocado de oro, espléndidamente vestida la llevan ante el rey, seguida de sus damas de honor, del cortejo de sus amigas. Avanzan con gran alegría, alegres entran en el palacio del rey. Tus hijos, oh rey, ocuparán el trono de tus antepasados y harás que gobiernen en todo el país. Yo haré que tu nombre se recuerde en cada nueva generación y que los pueblos te alaben por siempre. Llega el esposo, salgan a recibir a Cristo, el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, entre los versículos 3 y 12, Jesús enseña sobre el divorcio. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo: por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron:
¿Por qué, pues, mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo: precisamente por los tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio y a otros los incapacitan los hombres, y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que puede entender esto, que lo entienda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, Dios nos ha creado en perfecta libertad de tomar la decisión con respecto de la vida, que nos ha otorgado en gracia suya, porque nos ha amado desde siempre, no esperando un mérito propio, un logro propio, y que por nuestra fuerza propia lleguemos a ganar su amor. Podría decir que no lo necesita para seguir siendo Dios, pero por su misericordia infinita nos da la libertad de amar. ¿En qué condiciones, en qué circunstancias y en qué contradicciones? Por causa natural hemos nacido aquí o allá, en el ahora o en el ayer, en soledad o en compañía. Pero es fantasía pretender cambiar ese orden natural, esas condiciones de modo, tiempo y lugar que ha establecido desde siempre en esa prefiguración con la historia de vida que viene tejiendo con cada quien. Hay una alianza eterna sellada con Abraham, Isaac y Jacob en la antigua alianza. Hay una transición que se cursa con la profecía de Juan el Bautista. Desde ya en el vientre de su madre Santa Isabel resonaba al sentir la presencia de la luz del mundo, del sol de justicia, del más hermoso de los hombres, vislumbrado con ello. Sentía placer, podría decirse, por anticipado como profeta, ser sal de la tierra. Sal que en la herida cicatriza, pero que también profundiza el dolor. Y harina de ese pan que ya Jesús en la Sagrada Eucaristía, al tomar su cuerpo en una pequeña partícula de pan, al verter su sangre en una gotita de vino en el corazón y con el agua del bautismo por la fe, tomar allí en esa epíclesis, en esa transustanciación,
el vínculo de la alianza eterna, de esa unión esponsal con Cristo. Más adelante, en el Calvario, que es cruz, equivocadamente se ha visto la unión esponsal como cruz, pues no es así cuando Cristo en libertad decidió casarse con todas sus almas. Y como manso cordero llevado al matadero, en humildad, en pobreza y en obediencia, asumió todo, con la convicción plena de que es la voluntad del Padre y que es para agradar al Padre y que el Padre hace todo bien. Todo es perfecto y todo es estable. Y que como tal era dejarse llevar, dejar fluir su naturaleza humana en la segunda persona de la divinidad, sabiendo que está acompañado por la Sagrada Familia, con la primera persona que es el Padre Creador y la tercera persona que es el Paráclito Santificador, el Maestro interior, mismo que nos tiene en esa convicción por el bautismo, por la fe, en estado de gracia. Para Cristo, el absoluto, sin dejarse relativizar en lo humano, nos enseña a que, sin caer en esa relativización, sigamos al absoluto, al Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ahí no hay pérdida, seres amados. Por la fe se sabe que hay la trascendencia. Se conoce de ello por la historia de santos mártires y apóstoles. Santa Rosa de Lima, por conmemorarse hoy, pero ayer se conmemoraba el ejemplo perfecto de santidad, del logro de Cristo, por los méritos de su sangre preciosa con María Santísima, que la semana anterior se hablaba asunta al reino de los cielos, en el cuarto misterio de los gloriosos, y ayer en el quinto misterio de los gloriosos, coronada de gloria y de majestad de la reina Regina Coeli, porque es su discípula de siempre, que se dejó llevar, fiel esposa, alma, de todas las almas, representando allí con la iglesia y asumiendo ese compromiso. Miles de millones de seres. ¿Quién habría en vida por su propia cuenta y riesgo y fuerza propia soportar miles de millones de esposas o miles y millones de esposos, sino Cristo? Así que lo otro es falsedad, pretender que con la voluntad propia, con la inteligencia propia y las actitudes propias, uno a uno se puede llegar a trascender. Y esa gracia, como le decía Jesús a los discípulos, se les fue conferida porque Dios lo ha elegido y lo ha querido así, lo ha visto bien así, a los que Él ha querido, a los 12 apóstoles, como antes también lo hizo con los 12 hermanos de Israel, las 12 tribus, los 12 jefes, pero en cabeza de Abraham, Isaac y Jacob, en ese orden, para llegar a las 12 tribus y de ahí replegar todas las generaciones, miles y millones de seres. Y habrán de ser más, amén, porque es la providencia del Padre. Pero ya con Jesús, que en la figura que toma el esposo y la esposa, como también el cordero y el pastor, como también el agua de vida eterna, los yo soy de San Juan, cobran sentido en plenitud cuando Él todo lo provee. Y no entra en las lógicas del mundo, como le harían los fariseos la pregunta, siempre conocido desde el pueblo de Israel de Antigua, en ese machismo, el someter a la mujer, someter a los niños, someter a los pobres.
y le preguntan a Jesús, que viene contrario a la lógica del mundo, según la carne y según las pretensiones de tener muchos años, mucha descendencia y mucha riqueza. Humildad, pobreza y obediencia, sin nada, solo un alma. Podría decirse que en última instancia todas almas en el cielo, si se ha vivido en parejas, como si fuesen hermanos, porque a eso termina la vida humana, cuando se es mayor, a verse como hermanos, como hermanas. Pues si ya tuviesen la gracia, como los hermanos apóstoles, mártires y santos, de vivirlo desde allí, no tuvieron que cursar todo ese camino, como decía San Pablo a los corintios, bendecidos sean. Pero que si en el otro extremo, de error tras error, de aprendizaje tras aprendizaje, cuando se es sabio, porque si se es negligente nunca se va a aprender. Si se es desobediente, por el contrario, se va alejando. Hemos de llegar a saber que por la carne se muere según la carne, pero por el Espíritu se puede trascender según el Espíritu, pero si es el Espíritu de Dios. Porque de los espíritus también se surte el enemigo para crear confusión. Es decir, en la espiritualidad, en el santo deseo, en el santo pensamiento y en la santa acción, viene la sana acción, la sanación de alma, mente y cuerpo para trascender. Pero si se deja vislumbrar por las trampas del mundo, la tentación, que la tuvo Cristo con el tentador, pero no cayó en ella, porque en todo se hizo semejante a la criatura menos en el pecado, la tentación por el poder desordenado. El único poder que hay que tener y del cual disfrutar en el placer ordenadamente en el espíritu es en el de tomar conciencia de haber sido llamados por encima de las otras criaturas a habitar el reino de los cielos, a una vida eterna, a la santificación. Ese es el propósito de la vida, no hay otro. Si se llega en soledad, que no se llegue en vaciedad, y mucho menos en inequidad, en inocuidad e iniquidad. ¿Qué quiere decir? En injusticias, en desigualdades y en negligencias llevadas por el ego, el apego a este mundo y viviendo de desasosiego en desasosiego. No por tener 1.000 millones de parejas habrá de encontrar la mujer perfecta. Eso es un esnovismo. Eso es un estupidismo del consumismo. Hacerle creer que la felicidad está afuera, que está en la criatura, que está en la cosa otra. La felicidad está en su ser interior cuando se vive en estado de gracia, en meditación, oración y el ayuno, en la acción, en salida hacia acudir a otros, que conecta con las obras de misericordia, la caridad, la dignidad y el sacrificio. Pero pasando por el bautismo, la confirmación, como se decía en la transustanciación, el agua y el fuego, en esa sangre preciosa de Cristo, ratificando en cada ser siendo un bautizado, un elegido por Dios, un ser que ha sabido valorar, apropiar y potenciar esa gracia, esa oportunidad de vida en plenitud. La comunión, comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, comulgar con la comunidad y comulgar en comunidad, en la unidad como todas esposas, sin competir, no como las esposas de un jeque, un rico que todo lo puede, y compitiendo por placer, por vanidad, por lucir. No, seres amados, no se trata de ello.
es en la plena libertad, todas en unidad, porque todas tienen el máximo deleite, que es la felicidad eterna. Pero esa comunión, llevada siempre en una sanación, que es el círculo del perdón, el amor y el servicio, en sí mismo, perdonarse, perdonar a otros, rogar a Dios por el perdón de otros hacia uno, que es Él el que hace la santificación, es Él quien hace la transformación en todo ser siendo. No se le puede imponer a nadie el perdón y no se puede pretender por ego tener el perdón. Por eso Pablo decía, quienes sí tienen como si no lo tuvieran, porque así no se hace egoísta. Y quienes no tienen como si lo estuvieran ambicionando siempre, porque es un estado de ir creciendo espiritualmente, permaneciendo en la fe, en la confianza en Dios, con la esperanza de vida eterna. Si no, no hay forma. Seres amados, maravillosos regalos nos ha hecho el Señor con ese salmo. Meditémoslo bastante hoy, comprometidos con ello. Sintamos que llega el esposo. Salgan a recibir a Cristo, el Señor. Cristo está casado con todos, seres amados, con todas. ¿Qué más relación se está buscando? Al final todo queda en lo material y lo intelectual también es igualmente transitorio. Fácilmente se pierde la lucidez y más cuando se le está llenando de estupidez, se le está llenando de vicios y de adicciones. Y cuando hay tanto enemigo al acecho, sembrando cizaña, con distracciones y robándonos la poca espiritualidad que tenemos en gracia de Dios. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.